Bienvenidos a Inspira, Reflexiones de Fe y Vida con Janet Patricia. Este episodio es auspiciado por La Columna Veraz. Bendiciones, soy Janet Patricia y te doy la bienvenida a mi podcast Inspira. Si estás con nosotros a través de YouTube, quiero invitarte a que puedas suscribirte y activar las notificaciones. Si estás a través de Spotify, a que puedas seguirnos, a que también puedas buscarnos en las redes sociales como Janet Patricia Music y que por supuesto puedas buscar nuestra música en tu plataforma de música digital. Ni de aquí ni de allá. Te voy a contar un poco de mi historia. Yo nací un 8 de diciembre, no voy a decirles el año, en el Hospital Regional de Aguadilla. Mi familia en ese entonces vivía en el pueblo de San Sebastián y ese primer año y medio estuve viviendo en San Sebastián. Luego mi familia se muda para el pueblo vecino de Lares y allí estoy viviendo hasta los 9 años. Así que todo lo que fue la mayoría de lo que fue esos primeros años de escolares estuve en el pueblo de Lares y ya a partir de los 9 años estoy en San Sebastián. Pero para la misma temporada comenzamos a visitar la iglesia y la iglesia estaba en el pueblo de Lares. Así que toda mi vida escolar fue en San Sebastián, mis amistades, mi familia, la mayoría de ellos vivían en San Sebastián, pero específicamente en Lares era todo lo que era relacionado con lo que era mi vida de iglesia. Ya a los 23 años yo me caso con un lareño y me mudo al pueblo de Lares nuevamente. Y obviamente la iglesia estaba en Lares, sigo manteniéndome en Lares en términos de lo que era mi vida de iglesia. Pero ya en el año 2020 nos mudamos a la Florida. O sea, muchas veces se me hace muy difícil decir si soy pepiniana o si soy lareña. O si ya puedo decir que soy de la Florida. La realidad es que nosotros podemos incluso experimentar ese sentimiento de que no pertenecemos ni a un lugar ni al otro cuando hablamos en términos de lo que es la iglesia. Y es normal sentir que no pertenecemos a un lugar. A veces se nos hace difícil adaptarnos y entender en que ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, sino que pertenecemos a la gran familia de la fe. Quiero leerte específicamente lo que dice Efesios, el capítulo 2, los versos del 19 al 22. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es muy cierto que toma tiempo uno ajustarse y uno crear ese sentimiento o ese sentir de pertenencia. Pero la palabra claramente nos dice que cuando nosotros venimos a Cristo, ya tú no eres un extraño, tú no eres alguien que puedes estar de lejos, no. Hay una invitación a que tú te incorpores a ser parte de la familia de la fe, a que tú puedas verte que tú eres una piedra viva, a que tú eres parte de ese edificio que es la iglesia. A veces pensamos que la iglesia simplemente se trata de un edificio, un local, pero la realidad es que la iglesia es más que eso. La iglesia se compone de personas que están dispersas alrededor del mundo, que están formando un edificio espiritual llamado la iglesia. La piedra angular, esa piedra, ese fundamento es Cristo, y sobre ese fundamento vienen las enseñanzas de los apóstoles, de los profetas, que nos enseñan cómo ese edificio debe ser construido. Pero esas piezas que se usan para construir ese edificio somos nosotros. Somos unas piedras vivas, somos unas piedras llenas de la presencia de Dios que
en colaboración los unos con los otros formamos ese edificio llamado iglesia y podemos impactar y ser de bendición a muchas vidas. Ya hablando en términos de lo que es la iglesia local, yo puedo testificarte y decirte que es difícil ese proceso de ajustarse a una nueva iglesia, incorporarse y también sentir que perteneces a ese lugar, pero no es imposible. Por muchos años en Puerto Rico solamente estuve en una iglesia. Ya cuando nos mudamos a los Estados Unidos, el hecho del factor distancia, porque nos hemos tenido que mudar varias veces, fue necesario tener que cambiar de iglesia. Puedo decirte que es difícil ajustarse, el cambiar, el uno poco a poco incorporarse y sentir que pertenece a un lugar. Pero es tan importante, además de estar consciente de lo que es ese ajuste que es normal, también estar consciente de que la palabra de Dios nos dice que pertenecemos, que la verdad de Dios es que nos dice que nosotros somos parte de esa iglesia. A veces pensamos que porque nos mudamos de un lugar a otro y por todo lo que tiene que ver ese ajuste y esos cambios, podemos pensar que solamente hemos sido llamados a que vamos a la iglesia y no nos atrevemos quizás a incorporarnos o a ir un poco más allá. A veces por malas experiencias que hemos pasado en la vida, también se nos hace a veces muy difícil uno incorporarse a una iglesia y nuevamente restablecer esa confianza y decir, aquí están mis manos para yo poder servir. Pero es maravilloso cuando nosotros podemos sobrepasar esas cosas y podemos entender que nosotros somos parte también de esa familia, de lo que es la iglesia local, la iglesia en tu comunidad, y poner tus manos al servicio de Dios y entender que tú también tienes un lugar, eres parte de una familia, que es esa familia de la fe, que juntos nos podemos edificar mutuamente y juntos podemos crecer y juntos podemos ser de impacto a nuestra comunidad, podemos ser de impacto a nuestra ciudad, podemos ser de impacto a un sector o a vidas que están en medio de ese lugar. Pero es importante que nosotros también asumamos una actitud de decir, este es mi lugar. Yo pertenezco a este lugar. Bueno, quiero leerte lo que dice Primera de Pedro 2, los versos del 9 al 10. Dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Es importante que nosotros conozcamos quiénes somos en el Señor para lograr tener ese sentido de pertenencia. Claramente nos dice la palabra que somos nación santa. Hemos sido un pueblo adquirido por Dios. Tenemos una responsabilidad, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, ser la luz, ser esa sal. Tenemos esa responsabilidad de entender de que antes no éramos parte del pueblo de Dios, pero ahora sí. Y como parte de ser ese pueblo santo de Dios, también tenemos una responsabilidad, poder ser de bendición y edificar las vidas de aquellos que están a nuestro alrededor. Pero la mejor forma de nosotros poder edificar y de poder nosotros colaborar los unos con los otros es siendo parte de lo que es la iglesia. Yo sé que es muy difícil muchas veces uno encajar y a veces uno siente, incluso yo lo he sentido, que no encajamos. Porque decimos, ay Dios mío, soy una pieza extraña en medio de esta edificación. Pero créeme, tu vida tiene una razón de ser. Tu forma de ser, tu estructura como persona es de una forma. No te sientas mal por ser como tú eres, porque Dios te creó con un propósito en mente. Y pueden venir momentos donde tú puedes sentir incluso que no encajas. Yo lo he pasado también. Pero he tenido que aprender a silenciar la voz del enemigo, la voz de la duda, la voz de la desconfianza, porque yo sé que es muy difícil uno empezar desde cero y nuevamente incorporarse a lo que es una iglesia local y entender que tú tienes un lugar en medio de ella. Y te puedo decir por experiencia propia que a veces uno siente que uno no encaja, pero créeme, Dios te diseñó como una piedra viva que tiene una función en medio de esta edificación llamada iglesia. Primera de Pedro
capítulo 2, en los versos 4 y 5, nos dice: y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Tú eres una piedra viva. Yo soy una piedra viva, somos parte de esta edificación espiritual que es llamada iglesia. No creas la mentira del enemigo de que no hay un lugar para ti. No le des lugar y espacio a la duda o al temor o a ese sentimiento o a ese pensar o ese pensamiento que viene de momento a decirte que tú no encajas, de que eres tan diferente, que es mejor seguir solo. Mire, el camino del creyente no está diseñado para caminar como un llanero solitario. El camino del creyente está diseñado para vivir en comunidad. Debemos ser una comunidad que nos edificamos mutuamente y que buscamos el crecimiento de todos sus miembros. De esa debe ser la función de la iglesia. Que la iglesia es imperfecta, claro que es imperfecta porque está llena de piedras vivas imperfectas que una con otra se van limando, se van acomodando y van poco a poco creciendo juntos para que esta iglesia, este edificio pueda ser levantado y pueda cumplir una función. Yo recuerdo que en mis transiciones y en los cambios que el Señor me ha llevado, llegó un momento dado bien particular en mi vida en que yo sentía que ya yo no tenía un lugar en medio de lo que era la iglesia. Incluso llegué a pensar que debería solamente dedicarme a lo que era el ministerio de Janet Patricia y ir a la iglesia como cualquier otra persona y no involucrarme o ir más allá. Qué bueno que me equivoqué. Qué bueno que el Señor me enseñó nuevamente a confiar. Qué bueno que yo me di la oportunidad de perdonar. Qué bueno que yo le di la oportunidad al Señor de nuevamente darme la oportunidad de confiar, de creer, abrirme a la comunidad de la fe, entender que soy de una forma y Dios me diseñó de una forma especial y única porque hay un lugar en medio de ese edificio llamado iglesia que tiene esa forma específica para que yo logre también caminar, pueda ser edificada, pero también pueda edificar a otro por medio de mi vida, por medio de quien yo soy y por medio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Hoy quiero recordarte que aunque muchas veces te puedes sentir que no eres de un sitio o no eres del otro, la verdad es que cuando estás en Cristo, ahora tú eres parte de la familia de fe. Ahora eres parte de esa iglesia universal que está dispersada alrededor del mundo, que está cumpliendo una función: testificar del amor y del poder de Dios y de Jesucristo. Así que si tú en este día tú no eres parte de una comunidad de fe, no te has atrevido a dar ese paso porque piensas que no vas a encajar, porque piensas que eres muy diferente o porque has tenido alguna mala experiencia en algún momento dado y has dicho: espérate, yo no voy a volver a confiar, yo no me voy a volver a involucrar, te estás perdiendo la gran bendición de poder ser parte de la familia de la fe, de poder ser edificado, de poder crecer, de poder bendecir a otras vidas por medio de quien tú eres. Eres una piedra viva. Estas piedras vivas no están para que estén por ahí solas, están para que se vayan juntando unas con otros y podamos entonces cumplir una mejor función como iglesia. ¿Quién eres tú? Va a aportar mucho a tu iglesia local. Lo que Dios ha depositado en tu vida, la iglesia local lo necesita. ¿Quién eres tú? La iglesia universal también lo necesita. Y lo que Dios ha puesto en tu vida, también las comunidades lo necesitan. La invitación en este día es que no pienses que no perteneces a un lugar, a que creas que sí perteneces a un lugar, a que perteneces a la familia de la fe. Y muchas veces por diferencias y por situaciones que a veces uno ve dentro de lo que es la iglesia, porque obviamente somos personas, esto es un edificio vivo y es difícil las relaciones, es muy difícil ponerse en acuerdo y a veces hay diferencias que llegan a un punto que a veces uno puede incluso dudar si realmente uno está en el lugar correcto. Yo te quiero decir algo: no tomes una decisión a la ligera de moverte de un lugar para otro por una diferencia, por una discrepancia, por un desacuerdo. Uno se mueve porque ya es el momento de Dios de moverse. Hay momentos dados en donde Dios me ha movido porque ya era el momento de Dios para mi vida de
ir a caminar en otras áreas porque Dios quería ir formando esta piedra, esta gran piedrita. Dios quería formarle, darle otra estructura y había una necesidad en otro lugar donde Dios quería moverme. Pero he habido momentos donde yo he escuchado la voz claramente de Dios, no, tienes que permanecer, no en el momento, tienes que estar ahí cumpliendo tu función como parte de esa edificación llamada iglesia. Así que no somos piedras para movernos a lo loco. Debemos ser piedras que son guiadas por el Espíritu Santo y entender que en el lugar donde tú estás o en el lugar donde Dios te lleve, vas a cumplir una función. Edificar la vida de aquellos que están a tu alrededor. Porque todos tenemos una función. Todos tenemos un lugar. No pienses que no perteneces. Sí perteneces. Perteneces a la gran familia de la fe. Un edificio donde el fundamento principal debe ser Jesucristo, pero juntos en armonía, juntos somos edificados para ser de bendición y cumplir el gran rol, ser la iglesia del Señor.